deseamos que sea el conocimiento de la palabra de Dios lo que hoy transforme nuestros corazones de una forma especial. Estas canciones que hoy hemos elevado al Señor tienen mucho que ver con el libro que estamos estudiando, que es el libro de Oseas. Parece ser un libro donde Dios simplemente da un mensaje de que va a castigar a su pueblo. Y no es totalmente cierto. Es verdad que Dios iba a castigar a su pueblo porque Dios a los que ama disciplina, pero Oseas tiene un mensaje mucho más allá. Dios va a restaurar a su pueblo. Como dice el profeta Miqueas, Él restaurará a su heredad. Él, que había hecho un pacto con su pueblo, iba a hacer un mejor pacto, un pacto perfecto que Él había prometido y que Él se encargaría de cumplir para el beneficio de no solo el pueblo de Israel, sino su pueblo, la iglesia, aquellos que creen en Él por fe. Por lo tanto, el libro de Oseas, aunque mantiene una línea firme con respecto a la disciplina, también tiene en el horizonte el restaurar la vida de aquellos que han caído, y el Señor puede hacerlo y quiere hacerlo. Así que yo os invito a que leamos juntos hoy el capítulo 4 de Oseas. Ahí es donde estamos, en el capítulo 4 de Oseas. Vamos a ir leyéndolo poco a poco y vamos a ir desplegando lo que el texto quiere decir, quiso decir al pueblo, quiso decir al reino del norte Israel, y eso mismo tiene que decirnos a nosotros en esta mañana. Ese mismo mensaje tiene que ser el que hoy llegue a cada uno de nosotros a través de estas palabras. Dice el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 1, oíd la palabra de Jehová. Nuevamente Oseas lanza un mensaje directo de Dios. Lo que va a decir viene de Dios. Oseas está dejando claro que no son sus palabras, sino que es la palabra de Dios. Dice, oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El perjurio y la mentira, el asesinato, el robo y el adulterio prevalecen, y se comete homicidio tras homicidio, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Vamos a pedir que el Señor bendiga este estudio de su palabra. Vamos a orar para que Él nos ayude a entender esta palabra que viene de su parte. Señor, muchísimas gracias te damos, porque ahora podemos ponernos delante de tu palabra y lo hacemos con reverencia, con adoración. Queremos que ese sea el sentimiento de nuestro corazón, seguir adorándote, para eso hemos venido aquí, y ahora poniendo nuestros sentidos atentos a cuando tú hablas. Señor, porque cuando tú hablas hay un mensaje poderoso que puede beneficiar nuestras vidas. Cuando tú hablas, Señor, hay una voz clara que se escucha y queremos responder a ella de la mejor forma. Por eso, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú en esta mañana intervengas con poder en este estudio, hables a nuestros corazones, nosotros te adoremos recibiendo tu palabra con humildad y también poniéndola en práctica. Señor, gracias por ser nuestro Dios, gracias por perdonarnos, gracias porque tú también en nuestra vida has venido a juzgar nuestro pecado, pero al mismo tiempo a restaurarnos, a darnos esperanza, a darnos, Señor, la vida eterna en Jesucristo. Por eso hoy nosotros nos gozamos, nos alegramos y te adoramos. Y siempre lo hacemos en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la idea de un juicio, como veis, como habéis podido percibir simplemente en estos primeros 3 versículos, esa idea de un juicio sigue estando presente en el libro de Oseas. El juez llama al orden a la sala de los acusados. En el versículo 1 el juez dice, vosotros oíd al Señor. El juez, que al mismo tiempo es fiscal, dice, vosotros oíd al Señor. ¿Por qué?
Porque el Señor tiene una querella contra ellos, porque el Señor ha lanzado una denuncia pública contra su pueblo. El Señor tiene un litigio con los suyos, no con toda la tierra, no podemos entender eso en el versículo 1, sino con la tierra prometida, con la tierra de Israel, más concretamente con el reino del norte Israel. Dios tenía un litigio, una querella contra su pueblo. ¿Por qué? Porque entre ellos, dice el versículo 1, no había fidelidad. Eso es lo que quiere decir la palabra verdad. No había lealtad a un acuerdo que se había establecido previamente. A ese acuerdo donde Dios se comprometió en bendecir, en ayudar, en prosperar a su pueblo. No había lealtad a ese acuerdo. El pueblo dijo que sí, que lo iba a seguir, pero se equivocó y no lo hizo. Mintió. No había lealtad a ese pacto entre dos. Tampoco había misericordia, dice el versículo 1, lo cual es fundamental en las relaciones. No había misericordia entre ellos y eso es una cosa que debilita mucho las relaciones. Y claro, sin estos dos pilares de la sociedad, la fidelidad y la misericordia, si esos dos pilares tan importantes se habían perdido, es porque el más importante, el primordial, el que sí debía estar sí o sí, había dejado de existir antes. ¿Cuál? No había conocimiento de Dios. Si no había conocimiento de Dios, evidentemente tampoco habría fidelidad, evidentemente tampoco habría misericordia entre ellos. No había conocimiento del pacto de Dios con su pueblo. No se estaba recordando que era Dios el que se había comprometido en ser su líder, en ser su protector, el que proveyese para ellos. Eso no se estaba exhortando, diciendo, no se le estaba enseñando acerca del pacto de Dios, por lo tanto, no había conocimiento, idea de Dios. Como resultado, estaban viviendo todo lo contrario a lo que Dios quería. No estaban practicando la verdad de Dios, no estaban viviendo acorde a lo que Dios había designado. Nada de eso veía Dios. Dios les observaba y no veía nada de eso. Lo único que estaba a la vista de Dios y a la vista de todos, lo que sí se veía entre ellos y estaba en aumento, eran los males en toda su plenitud. El mal en su máximo esplendor. El mal en su prime, como dicen hoy. En lo más alto. Versículo 2, perjurio, eso es lo que se veía, mentira, asesinato, robo, adulterio constante, homicidio tras homicidio. Y esta palabra homicidio es muy interesante porque en el hebreo original puede significar tanto asesinato como idolatría. O sea que podía haber asesinatos continuos o ídolos continuos. Había muerte o idolatría por todos lados. Se estaban pisando unos a otros. Y si os dais cuenta, hermanos, si os fijáis con atención, perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio constante, homicidio tras homicidio, si lo leéis con atención, no se estaban cumpliendo con los 10 mandamientos. Se estaban quebrantando los 10 mandamientos al completo. No robarás, no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no serás idólatra. Todos ellos se estaban quebrantando. ¿Por qué? Porque no se estaban recordando, no se estaban exhortando, no se estaban enseñando. No había conocimiento de Dios. Eran tiempos parecidos a los de antes del diluvio. Tiempos muy parecidos a los que ya habían ocurrido con Noé. En Génesis capítulo 6 Dios hace exactamente lo mismo porque eso es lo que Dios hace continuamente. Dios observa, Dios mira, Dios está atento. En Génesis capítulo 6 Dios está mirando la tierra, observando a los moradores de la tierra. En este caso a todos los moradores de la tierra. Dice Génesis 6:5, vio Jehová, observando el Señor, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. El Señor estaba observando, mirando, y se dio cuenta que el corazón del hombre solo deseaba lo malo
solo quería lo malo. Fijaos lo que dice el mismo capítulo 6, pero ahora versículos 11 y 12. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ya sabéis la historia. En esa observación Dios ve claramente cómo hay una familia, la de Noé, que mantenía el respeto y el temor por el Señor. Pues lo mismo estaba ocurriendo ahora. Dios observa al reino del norte, está mirando cómo actúan los israelitas y se da cuenta que solo hay maldad. La consecuencia es que la tierra, y nuevamente la tierra se está refiriendo a Israel, no al planeta Tierra, la tierra, versículo 3, se enlutaría. Esto quiere decir se afligiría, se entristecería, gemiría, se secaría. Versículo 3, se extenuaría, languidecería, perdería su fuerza. Hermanos, tanto se secaría, dice el versículo 3, que hasta los peces del mar desaparecerían. Y no sé si tiene alguna connotación, pero por esa tierra hay un mar que se llama el Mar Muerto. El Señor lanza su sentencia, pero este castigo lo tenemos que siempre tener en nuestra mente. Esa es la metanarrativa del libro de Oseas. Este castigo aún podía producir un cambio en el corazón. Este castigo podía producir algo bueno y lo haría más adelante. Esa es la esperanza que se transmite en el libro de Oseas. Esa es la esperanza que Oseas también quiere compartir, que Dios puede restaurar, que Dios puede reparar, que Dios es un experto en esto. Es el mejor, es el único que verdaderamente puede perdonar y hacer que nuestras vidas cambien y sean mejores. Dice ahora el versículo 4, que nadie acuse ni reprenda a otro. Tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Tropezarás, por tanto, en pleno día, y de noche tropezará contigo el profeta, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuanto más aumentaban, más pecaban contra mí, pues también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Lo mismo será con el pueblo que con el sacerdote. Los castigaré por su conducta y les pagaré conforme a sus obras. Comerán, mas no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Ahora el Señor, el juez, está lanzando su sentencia sobre los sacerdotes. Los educadores espirituales de la nación, así es como los llama el comentarista Kidner, habían fallado en su tarea. Se habían equivocado. No había quien, versículo 4, reprendiera al otro. No había quien exhortara al otro. El sacerdote ha renegado, dice Oseas, ha abandonado sus funciones, está fuera, ya no enseña al pueblo la Torá. Lo que quiere decir que no enseña los mandamientos, no enseña la palabra de Dios. Ya la ha olvidado, no la muestra, no la predica. No hay conocimiento de Dios. Probablemente, hermanos, porque el sistema de adoración pagano con prostitución que estaba ocurriendo sustituyó al sacerdote. O sea, el sacerdocio fue reemplazado por este rito pagano que había tomado el control de la adoración dentro del pueblo. Ya el sacerdote no estaba, ya la enseñanza no estaba. Este rito pagano había tomado el control y lo único que se enseñaba era el sincretismo, que Dios, junto con las diosas, podían traer prosperidad a la tierra. Eso es lo que se enseñaba. Ese era el pecado del pueblo. Y no fue un despiste, no fue un descuido el del sacerdote, no fue un accidente, fue un voluntario abandono de sus funciones. Voluntariamente, dice el versículo 6, voluntariamente rechazaron el conocimiento de Dios.
Voluntariamente lo abandonaron, lo dejaron. Creyeron que sabían más que Dios. De alguna forma le estaban diciendo a Dios, te has equivocado, nosotros tenemos una manera mejor de adorar a Dios. Pero hermanos, solo eran, como dijo Jesús en Mateo 15. Mateo 15:14, ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso eran los sacerdotes en este momento. Estaban ciegos. Y porque estaban ciegos no podían dirigir, liderar en la adoración, en la enseñanza de la palabra al pueblo. Estos sacerdotes de alguna forma añadieron a la palabra de Dios y también quitaron de la palabra de Dios. No predicaron ni tampoco enseñaron la verdad. No indicaron, empujaron o animaron al pueblo a cumplir con la parte del pacto que les pertenecía. Los sacerdotes estaban ahí para decirle al pueblo, hey, ¿os acordáis que nosotros hicimos un acuerdo, un pacto con Dios? Debemos seguir, debemos ahondar en esa idea, debemos perseverar en esa idea. Hermanos, los sacerdotes fueron como los hijos de Elí. ¿Os acordáis de esa historia? Los hijos de Elí, Ofni y Finés, que también eran sacerdotes en el templo junto al jovencito Samuel en ese tiempo. Pues así eran los sacerdotes en tiempos de Osea, como Ofni y Finés. Dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían, fijaos qué interesante, conocimiento de Jehová. También les faltaba el conocimiento a ellos y por lo tanto, como no lo tenían, no lo podían dar. Porque uno solo da lo que tiene. No puede dar lo que no tiene. Ellos no tenían conocimiento y por lo tanto no compartían esa verdad. Estos no enseñaron la palabra de Dios y por eso sabemos que Dios les castigó. Y como los sacerdotes habían olvidado voluntariamente la ley de Dios en tiempos de Oseas, como los sacerdotes habían voluntariamente dejado la palabra de Dios, dice el versículo 6, el Señor se olvidaría también de sus hijos. Esta es una clara alusión a que serían tomados en cautiverio por los asirios, llevados como esclavos a Siria. Voluntariamente me habéis rechazado, yo voluntariamente me voy a olvidar de vosotros también. Su honra, versículo 7, o sea, su gloria, esa posición alta que tenían siendo mediadores entre Dios y los hombres, iba a ser cambiada por afrenta, por vergüenza. Esa posición que les elevaba por encima del pueblo iba a ser quitada y su posición iba a ser señalada como vergonzosa porque participaban de la idolatría del pueblo comiendo de esos animales sacrificados a los ídolos, se llenaron de pecado, dice el texto. Claro, cuanto más pecaba el pueblo trayendo animales para sacrificarlos a Baal, más carne fresca había para los sacerdotes. O sea que engordaron de comer tanto de ellos. Qué curioso, como les pasó exactamente a Ofni y a Finés, los hijos de Elí. Eso es lo que el Señor le dice al sacerdote Elí en 1 Samuel 2:29. Le dice, Elí, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Haciéndoles engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Elí, ¿por qué has permitido que tus hijos engorden? No solo se está refiriendo a físicamente, sino que engorden su pecado. Hermanos, estos sacerdotes estaban hastiados de pecado, llenos hasta arriba. Era un ciclo perverso, dice el texto. Más pecaba el pueblo, más pecaban los sacerdotes. Y viceversa, más pecaban los sacerdotes, más pecaba el pueblo. Era un círculo vicioso. Era una especie de tal palo, tal astilla. Así era. Por eso Dios, dice el versículo 9, iba a castigar. Esta palabra quiere decir, iba a escudriñar. Iba a supervisar. Iba a examinar la actitud y el pecado de ambos, de los sacerdotes y del pueblo. Y entonces, el Dios justo haría justicia. Ojo por ojo. Dios pagaría al pueblo y a los sacerdotes
conforme a sus obras. Y estas, sus obras, eran horribles. Pues habían prostituido, eso es lo que quiere decir esa palabra fornicar, que aparece en numerosas ocasiones en nuestro texto. La vamos a leer una y otra vez. Esa palabra fornicar es prostituirse. Se habían prostituido y lo habían hecho de manera literal. Se habían dado, se habían entregado a otros dioses y lo habían hecho a través del rito pagano sexual en el templo. Se habían prostituido. Pero esas prácticas, dice el texto, esto es lo triste, hermanos, y por eso nosotros necesitamos que el Señor nos dé su compasión y su misericordia. Necesitamos que el Señor nos ayude a ver a la gente con sus mismos ojos. Porque esas prácticas, dice el texto, no les saciarían. Serían inútiles. Siempre querrían más y nunca estarían satisfechos. ¡Qué pena! ¡Qué triste! Estas eran personas equivocadas, erradas, ciegas. Eso es buscar y no hallar. Eso es llamar y que nadie abra. Eso es pedir y no recibir. ¡Qué triste! Cuando Jesucristo dice todo lo contrario. Hermanos, necesitamos mirar a las personas con la misma compasión que las miraba Cristo. Lo que ocurría dentro del pueblo, lo que Jesús le dijo precisamente a una mujer, a la mujer samaritana. En Juan capítulo 13, Jesús le dice a la mujer samaritana, cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed. Mujer, tú sabes, el agua que tú estás sacando ahora la vas a beber y dentro de un rato vas a necesitar volver a sacar más agua porque vas a tener sed. Y mañana tendrás que volver al mismo pozo porque tendrás sed. El agua que tú estás dando, ese agua va a volver a dar sed. Lo que demuestra, hermano, que ninguna religión, y esta cananea que se estaba implantando dentro de los hebreos en el reino del norte, muchísima menos. Pero ninguna religión, absolutamente ninguna religión puede satisfacer la sed de los hombres, excepto el cristianismo. Todas las religiones dejan a la gente sedienta, excepto el cristianismo. ¿Por qué lo sé? Porque el versículo 13 de Juan capítulo 4 no termina ahí. Jesús dice, el que beba del agua que yo le daré, ese agua que tú sacas va a volver a dar sed. Esas son las religiones de este mundo. Pero el que beba del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Hey, todas las religiones ofrecen, pero no satisfacen. Y tienes que volver y volver y volver y hacer y hacer y hacer y te quedas siempre con sed. Jesucristo dice, el que beba del agua que yo, Jesucristo, le daré, ese no tendrá sed jamás. La relación con Dios, hermanos, es abundante, es fresca, es eterna. La relación con otros dioses siempre acaba en sequía. Eso dice el versículo 3. La relación con otros dioses acaba en sequía. Ponle el nombre que tú quieras. Si no es Jesucristo, tendrás sed. El único que satisface plenamente, llena plenamente, es el Señor Jesucristo. Dice el versículo 11, fornicaron. En este caso, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y dicen que el leño le responde, porque un espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios por fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron y quemaron incienso sobre los collados y debajo de las encinas, álamos y olmos, pues buena es su sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y vuestras nueras cometerán adulterio. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen. ¿Por qué? No castigaré tampoco a vuestras nueras cuando cometan adulterio. ¿Por qué? Porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, otra vez, por tanto, el pueblo sin entendimiento
caerá. Hermanos, esta era la adoración existente dentro del pueblo en esos momentos. Lo que se acaba de describir es cómo se adoraba a ese Dios. El pueblo entero estaba contaminado por el mismo mal que contamina nuestra sociedad de hoy. Nada ha cambiado. Es el mismo mal que contamina generación tras generación. ¿Cuál? La búsqueda incansable de satisfacer el placer individual. Ese es el mal que hoy contamina nuestra sociedad y que a veces se entromete por una rendija en nuestras vidas o en nuestra iglesia. La búsqueda incansable del placer individual. Yo, mí, conmigo. Buscar que yo sea el único beneficiado, que yo sea el que reciba todo el placer que mi carne está anhelando. Hermano, es clarísimo. El sexo desordenado, beber sin control, la palabra mosto en el versículo 11, no penséis que era un zumo, no era un vino 00, no. Esta es otra manera, según leemos en el hebreo, otro tipo de vino que llevaba bastante alcohol. Por lo tanto, el sexo desordenado, beber sin control, estaba robando, quitando, al igual que lo hace hoy, el juicio. ¿Qué quiere decir juicio? El corazón. El centro del ser. Estaban mermando la voluntad y las facultades. Hermanos, estas cosas de las que habla el texto nos hacen tremendamente vulnerables. Cualquier pecado sexual, fuera o dentro del matrimonio. La bebida sin control solo nos hacen débiles. Y lo peor de todo es que estos pecados provocan otros más. Este tipo de pecados abren la puerta a otros pecados más. No pensemos que son dos específicos pecados únicamente lo que se llevan a cabo. No. Son la puerta a que otros muchos puedan llegar. Son la puerta a que otras muchas cosas puedan suceder. Tanto se habían dado a estas cosas que el comentarista Kidner dice: el hecho mismo de que un pueblo, atentos a esto, me parece un resumen precioso, el hecho mismo de que un pueblo, una vez iluminado por Dios, eso quiere decir una vez bendecido por Dios, ¿cómo? Les sacó de la tierra de Egipto donde eran esclavos, les llevó a una tierra prometida, venció a todos sus enemigos, se comprometió y dijo: yo voy a bendecir, yo voy a ayudar, yo voy a hacer que la tierra sea fértil, que vuestros animales sean fértiles. Les hizo el pueblo más grande de toda la tierra. El hecho mismo de que un pueblo, una vez iluminado por Dios, por el Dios vivo, pueda volverse a trozos de madera en busca de dirección, solo nos muestra que tenían mentes espiritualmente confusas. Tiene toda la razón. Estaban ciegos. Tan ciegos que consultaban lo divino, lo sobrenatural, a cosas que no tienen sentido. ¿Buscar la dirección divina en una bola de cristal? ¿Quién nos hemos creído que somos? ¿Buscar la dirección divina en unas cartas? ¿En un horóscopo? ¿Quién creemos que somos para leer la dirección divina de tal forma? Ellos estaban consultando lo divino a cosas que no tenían sentido, dice el versículo 12. La falta de conocimiento les hizo estar totalmente confundidos. Por eso, hermanos, hoy vemos gente que toca todos los palos. ¿Os habréis dado cuenta? ¿Habréis hablado con alguna persona que te ha dicho: yo un día estuve con estos, luego me relacioné con estos, busqué en este dios, busqué en estas diosas, busqué en este amuleto? Gente confundida que toca todos los palos. La razón es clara, la dice el versículo 12. Un espíritu, una idea, un espíritu de prostitución les poseía. ¿Cuál era la idea que les poseía? Todos estaban apoderados por el olvido a Dios e iban tras los ídolos. Esa idea se había apoderado de sus corazones, de sus mentes. Olvidémonos de Dios. Esto que nos ofrecen estas diosas del templo es mucho más atractivo.
Hermanos, en vez de alabar a Dios, sacrificaban a Baal de madera. En vez de orar al Todopoderoso, pedían que un palo les guiara. Ponían el palo en el suelo, así como el twister, a ver dónde nos dice que vayamos. Y creían que era Dios quien hablaba. En vez de anhelar ir al templo, en vez de querer estar en la casa de Dios, prefirieron los sitios altos, dice el versículo 13. ¿A alguien le suena esto de algo? Hermanos, este es el corazón del problema en el libro de Oseas. Los lugares altos que debían ser destruidos, eso que Dios decía en el pasado, en Deuteronomio 12, versículo 2, por ejemplo, donde Dios dijo, ahora vais a entrar, vais a poseer una tierra que tiene lugares altos donde se hace una adoración pagana, una adoración diabólica, destruidlo, quitarlo, borrarlo. Pues en vez de destruirlo, fueron utilizados, aprovechados. En vez de alabar a Dios, adorar a Dios donde debían, nuevamente Deuteronomio 12, versículo 5, el Señor dice, aquí es donde tenéis que adorar, aquí es donde tenéis que relacionaros conmigo, aquí es donde tenéis que sacrificar, aquí es donde me buscaréis y yo me mostraré a vosotros. Aquí, en vez de ir donde Dios les dijo, no lo hicieron. Se negaron. Y qué curioso, la historia nos dice que bajo el reinado de este rey, Jeroboam II, el rey del reino del norte, tenían un becerro de oro en el templo de Betel, que se suponía que era el templo para la adoración a Dios. Tenían un becerro de oro del cual el propio rey decía que ese becerro de oro era Jehová, que les había librado de Egipto. Y tenían otro en la tierra de Dan, eso nos dice Primera de Reyes capítulo 12. Para colmo de males, sus propias hijas estaban involucradas en este culto diabólico y sincretista. Sus propias hijas, ofrecidas. Hermanos, muy triste lo que estaba ocurriendo en ese entorno. Pero lo más lamentable, hermanos, es que esto no estaba pasando en un pueblo pagano. Todo esto no estaba ocurriendo en un pueblo gentil, no judío, sino en el propio pueblo de Dios. Lo hacían, fijaos qué triste, en el nombre de Dios. Sus prácticas se hacían en el nombre de Dios. Estaban manchando, ensuciando, profanando el nombre de nuestro Dios. De alguna forma estaban quitándole la fama a Dios. Estaban arruinando su fama, estaban arruinando su persona. Cualquier pueblo que les miraba decía, uy, qué Dios más raro tienen esta gente. Creían que las borracheras, las orgías eran verdadera adoración. Lamentablemente, hermanos, este tipo de prácticas eran atractivas para ellos. ¿Por qué? Porque la carne las anhelaba, las quería. Y querían más y más. Era muy fácil mezclar adoración y vicios. Es muy sencillo mezclar estas cosas dentro de la iglesia. Mezclar la adoración con una actuación y entonces tienes seguidores. Es fácil dar cosas sencillas, leche a la gente y tener seguidores. Es muy sutil mezclar esta adoración con los vicios. La gente en ese tiempo acudía al templo sin miedo. Acudía con todo, se entregaba a ello, les encantaba. ¿Por qué? Porque no había conocimiento de la verdad. Como dice nuestro hermano Phil, el conocimiento de Dios exalta a la nación, lo contrario la destruye. Y es así, el conocimiento de Dios exalta a la nación, al país. Lo contrario lo destruye. Esto es algo que se puede ver con claridad. Coge un mapa y busca esos países. Dentro de ese mapa, haz un pequeño análisis acerca de su situación y te darás cuenta. Donde el cristianismo ha llegado, ha habido avance. Donde el cristianismo ha llegado, ha habido progreso. Donde el cristianismo ha llegado, ha habido bienestar, educación, trabajo, sanidad, derechos humanos.
Ha habido igualdad donde el cristianismo ha llegado. Pero ahora busca todo lo contrario. Busca esos países donde el cristianismo no puede llegar, no se le permite llegar, se le prohíbe llegar y mira a ver si han prosperado. Si no están en guerra, probablemente pronto lo estén. No hay derechos humanos, no hay igualdad, no hay avance, hay pobreza, se trata mal a las personas. Búscalo. Es así. Verdaderamente el conocimiento de Dios exalta a la nación. Lo contrario la destruye. Empezaba esta sección en el versículo 11 diciendo fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Y termina esta sección en el versículo 14 diciendo, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Cuando se te quita el juicio, se te quita el entendimiento. Y cuando no tienes entendimiento, estás en grave peligro. Versículo 15. Si tú, Israel, fornicas, que al menos no peque Judá. No entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Os apacentará ahora Jehová como a corderos en ancho prado? Efraín, esta es una alusión a Israel, es dado a los ídolos. Durísimo esto. Déjalo. Wow. Su bebida se corrompió. Fornicación sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. Un viento los llevará en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Hermanos, este es un mensaje al reino del norte, Israel, a través del reino del sur, Judá. ¡Qué interesante! Me parece magnífico. Es un mensaje al reino del norte a través del reino del sur, Judá. Es como cuando queremos decirle a alguien que no lo está haciendo bien, advirtiendo a otro que está presente. Os pongo un ejemplo. Hey, mejor conduce tú, porque no veas cómo le pisa. ¿No lo hemos hecho eso alguna vez? Ese es un mensaje que Dios está dando a Israel. Cuando yo digo, mejor conduce tú, que no veas cómo le pisa, me estoy dirigiendo a pero en realidad le estoy hablando a este otro. Hermanos, a veces el mensaje llega mejor así, porque es un 2 por 1. Es un mensaje doble. Ambos entienden su parte. Israel lo estaba haciendo fatal y debía cambiar. Judá, tu hermana, es mala compañía. Aquellos que están en el norte son mala compañía. ¿Por qué? Porque ha cambiado la casa de Dios, Betel, eso es lo que significa la palabra Betel, casa de Dios, por casa del mal, casa de engaño, Bet-Aven. Han cambiado la casa de Dios por la casa del mal. En esa reunión está Dios y está el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. Y él dice, Judá, no hagas lo mismo que Israel. Israel, conduce tú, porque no veas cómo le pisa. Un golpe durísimo, muy fuerte. El Señor le está diciendo, tu hermana mayor ha fracasado. No repitas, no imites su error. ¿Cuál fue su error? Versículo 18. Aman eso que avergüenza. ¿Os suena de algo? Nada ha cambiado, hermanos. Esto lo vemos hoy en nuestra sociedad. Lo que hace poco era vergonzoso decir, pronunciar con la boca, lo que hace muy poco era imposible de elevar en la voz de un niño de 14 años, lo que hace muy poco era imposible enseñar, mostrar públicamente, hoy es progreso, hoy es avance, hoy es algo que imitar. Aman eso que avergüenza. Hermanos, si la Biblia es totalmente sincera al mostrarnos los errores de sus protagonistas, y lo estamos viendo en este capítulo 4 de Oseas,
Si la Biblia es totalmente sincera al mostrarnos los errores de sus protagonistas, entonces nuestra función es aprender de ellos. Nuestra función es hacer como debía hacer Judá, aprender. No seamos tan necios de ver el error y creernos que nosotros no vamos a pasar por ahí. Que no hace falta la instrucción porque yo por ahí seguro que no voy. No seamos tan necios de ver el error y repetirlo. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. Oigamos, prestemos atención al entendimiento que se nos está dando. Proverbios 8:33 dice: atended el consejo, sed sabios y no lo menosprecéis. Y dice el capítulo 12 de Proverbios, versículo 15, el sabio obedece el consejo. Hermanos, la falta de conocimiento de Dios es extremadamente peligrosa. La falta de predicación acerca de la verdad es extremadamente peligrosa. La falta de enseñar los mandamientos de Dios es muy peligrosa. Sufrimos muchísimas consecuencias. Vivimos en ignorancia, se nos puede engañar fácilmente, tampoco agradamos a Dios porque no sabemos cómo. Si nadie nos lo dice, ¿cómo podremos agradarle? Y el diablo se aprovecha de todo esto, pues somos un blanco fácil. La única forma que vemos que el cristiano debe defenderse de los ataques del diablo es precisamente a través del conocimiento de Dios. ¿Cómo se defendió Jesús en el desierto ante las tentaciones del diablo? Escrito está. Escrito está. El conocimiento de Dios nos hace fuertes. El conocimiento de los mandamientos de Dios nos fortalece. Hermanos, cuando no está, abrimos una puerta enorme y peligrosa a todo pensando que es bueno, a que todo vale. Nuestras vidas se destruyen cuando nos falta el conocimiento de Dios. Fijaos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 3. Pablo dice en Romanos 10:3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo en este grandioso versículo? Él está diciendo que porque se ignora, no se conoce, no hay conocimiento de que Dios es quien salva a los hombres quieren salvarse por sí mismos. Lo cual es no someterse a la forma en la que Dios salva a las personas, por gracia, a través de la fe en Jesucristo. ¿Veis lo importante que es conocer? Eso diría mi suegro. Cada vez que me he perdido y se lo he dicho, él me dice lo mismo. Qué importante es conocer, hijo. Y es que es verdad, qué importante es conocer la verdad. Es vital. Si ignoramos estas cosas, si ignoramos esto, estamos en peligro. Es importante y necesario el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla, se revela por medio de su palabra. Él ha hablado muchas veces en otro tiempo. Hoy nos habla a través del Hijo, a través del Hijo, del Verbo. Hermanos, cuando no tenemos ese conocimiento, no podemos discernir la izquierda de la derecha. O sea, no podemos discernir la mentira de la verdad. Cuando no conocemos la palabra de Dios, nos dejamos guiar por otras voces o lo que es más común, por nuestro corazón. Y dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando nos falta este conocimiento, nos dejamos guiar por cosas que no nos llevan donde necesitamos estar. Por eso dice el Salmo 119 en muchísimas ocasiones, es un salmo muy largo. Dice el Salmo 119 en el versículo 9 que la palabra de Dios allana el camino.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios allana el camino. Dice el Salmo 119, versículo 5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestro camino. Por eso cuando no está, cuando no se predica, cuando no se exhorta, cuando no se motiva, cuando voluntariamente nosotros la rechazamos, no la queremos, no la leemos, es fácil que tropecemos. Es fácil que caigamos. Pero hermanos, esto es lo bueno. Yo confío, plenamente confío en lo que Dios dice en Habacuc capítulo 2, versículo 14. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Yo confío que hoy hay millones de lugares donde el conocimiento de Dios se está predicando, donde todo el consejo de Dios se está enseñando. Hay muchos lugares, no solo este, hermanos, muchos lugares, gloria a Dios, donde hoy se sigue llenando la tierra del conocimiento de Dios. ¿Y por qué creo que esto es efectivo? Porque la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Eso dice el propio Señor en Isaías 55, versículo 11, que su palabra no vuelve vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es lo que necesitamos en esta vida. Hay muchas cosas que Dios pone para bendecirnos. Su gracia se derrama a través de muchas cosas. Pero hermanos, tenemos la más grande de las bendiciones aquí, escrita. Un menú completo. Tenemos todo el consejo de Dios. Leamos la Biblia. Vayamos a la Biblia. No nos alimentemos de una verdad a medias, como hacía el pueblo. No bebamos el veneno de un poco de verdad mezclado con un poco de pecado. No jugueteemos con las dos cosas. No se pueden servir a dos señores. Busquemos una iglesia que enseñe la Biblia. Una donde la enseñanza bíblica no es sustituida por experiencias personales o por historias interminables. Una que no nos dé lo que queremos oír. Esa es la que necesitamos. Sino aquella que nos dé lo que necesitamos oír. Donde se predique la verdad, aunque la verdad a veces no guste, no siente bien. Busquemos la dirección en la Biblia, hermanos. Aquí está el conocimiento de Dios. Necesitamos el conocimiento de Dios. No seamos un pueblo terco y lo rechacemos voluntariamente. Atesorémoslo y la palabra de Dios cumplirá su propósito. Es fiel, es eficaz, no falla. Tenemos algo maravilloso delante de nosotros. No seamos necios, aprendamos de los errores de otros, atesoremos lo que Dios tiene aquí, deseémoslo, más que oro y plata, pues aquí hay sabiduría, aquí hay bienestar, aquí hay bendición, aquí hay dirección. ¿Qué más necesitamos? ¿Hay algo más que necesitemos? Necesitamos los mandamientos de Dios, el conocimiento de Dios para poder andar en esta vida. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú tienes a bien hablarnos a través de tu palabra. A ti te ha parecido correcto, Señor, es adecuado que nosotros acudamos a ella y tú nos hables con claridad. Señor, qué maravilla, qué bueno es haberte conocido, conocer lo que tú quieres para nosotros, tus mandamientos y no olvidarnos de ellos. Señor, a veces ocurre que lo hacemos y por eso te pedimos que tú nos perdones y que nos ayudes a entender que todo lo que necesitamos ya está escrito y revelado. Todo lo que necesitamos está en ti y por eso, Señor, nosotros en esta mañana te pedimos que tú nos ayudes a que de manera incansable te busquemos a ti y solo a ti. Oh Padre, muchísimas gracias por esta enseñanza. Te pido que pueda inspirar a nuestros corazones, animar a nuestros corazones
a seguir adelante en la instrucción, a seguir adelante en el estudio de la palabra, a seguir adelante buscando tu voz para nuestro día a día. Muchas gracias, Señor, por ser tan bueno. Te adoramos, te bendecimos. Quiero aprovechar para darte gracias por la vida de Josué y pedirte, Señor, que le sigas ayudando, prosperando. Señor, no solo su salud, sino aquellos planes que tú tienes para ellos que puedan llegar a bien. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.